dificultad más importante es que las propuestas del concilio en casi todos los temas, campos y terrenos se quedaron sobre el papel. Algunas se desarrollaron mínimamente, como por ejemplo la reforma litúrgica, pero el resto quedaron totalmente silenciadas, porque el sector episcopal que tenía que llevar adelante esas propuestas y hacerlas realidad, pues no creyó en ellas, y además dirigió la Iglesia un papa que se posicionó del lado conservador. Y claro, como el que interpreta el concilio es el Papa y la curia romana, pues se enfriaron totalmente y ralentizaron toda una reforma que hubiera dado unos resultados excelentes. Y en el caso de los laicos en concreto, más, porque yo creo que en este tema el Concilio Vaticano II, tanto en la Constitución sobre la Iglesia como en un decreto que es sobre los laicos, pues hace aportaciones muy interesantes. De entrada, define a los laicos no negativamente como hasta entonces. ¿Quién es laico? El que no es clérigo. Lo cual hacía ver que el laico estaba en función del clero y que estaba al servicio del mismo, ¿no? Y el Vaticano II no, el Vaticano II hace tres afirmaciones fundamentales sobre los laicos que creo que tienen una potencialidad renovadora extraordinaria. La primera, los laicos son iguales que los pastores por el bautismo. Es decir, la igualdad es el punto de partida de los creyentes en la Iglesia, por encima de las diferencias que puede haber desde el punto de vista de las funciones, de los ministerios, de las tareas. Segunda afirmación, los laicos, como seres humanos y como personas, tienen una dignidad innegable que en ningún caso puede delegarse o puede ser controlada por ninguna instancia superior. Y tercero, los laicos juegan un papel fundamental en el desarrollo del ejercicio de las tres funciones de la Iglesia, que son enseñar, santificar y gobernar. Y de ellos dice que son sacerdotes, profetas y reyes. Por tanto, eso es un avance extraordinario. Yo pienso que esa conformidad de los laicos con ese estatuto de creyentes de segunda o tercera categoría se debe fundamentalmente a dos razones. La primera, la indiferencia. En la medida en que el Concilio Vaticano II se va enfriando y va quedando congelado en la nevera, en el frigorífico, pues los laicos dentro de la Iglesia se despreocupan. Los que siguen, porque un sector muy importante y muy numeroso abandona la Iglesia, porque considera que ese no es el espacio donde pueden realizar sus actividades o sus tareas, ¿no? Eso primero. Y en segundo lugar, creo que ha influido mucho también esa poca capacidad que los propios pastores han reconocido a los laicos, y se ha producido de una parte el abandono de la Iglesia por un sector de los laicos, y los que han quedado dentro pues se han mostrado indiferentes. Y luego creo que hay otro tercer sector de laicos que sí se lo ha tomado en serio y que ha asumido una serie de responsabilidades y tareas para democratizar la Iglesia y para generar un proceso de participación interna, que son los laicos de las comunidades de base, de los movimientos cristianos de solidaridad, de los movimientos apostólicos, de los diferentes grupos comprometidos socialmente. O sea que sí que hay un sector de laicos muy importante que ha asumido su papel y lo ha llevado adelante. Yo conozco bien la Iglesia española, tanto por arriba como por abajo. Más claro, la Iglesia española de abajo,
porque me muevo constantemente en los movimientos cristianos de base. Entonces creo que tengo una percepción correcta y precisa de cuál es el papel que hoy están jugando los laicos en los movimientos cristianos de base. Y es muy importante, porque claro, lo que se ve externamente, diríamos, por utilizar una metáfora, es una capa de hielo. En la superficie de la iglesia dices, caramba, pues esto es un hielo con un grosor extraordinario. Pero debajo del hielo hay agua, y esa agua está empezando a salir por los poros, ¿no? Y esa agua que sale a la superficie de esa capa de hielo cada vez es más caudalosa, y hay movimientos cristianos de base, movimientos apostólicos, colectivos de religiosos y religiosas, sacerdotes, todos ellos en este entorno de iglesia laical, que están llevando a cabo una transformación profunda de la iglesia, ¿no? A dos niveles. Primero, porque funcionan democráticamente en su organización, porque se sienten creyentes aunque estén en desacuerdo con planteamientos de la jerarquía. Y segundo, porque orientan su trabajo no tanto al interior de la iglesia cuanto al compromiso social en los ambientes de marginación y más vulnerables de la sociedad. Por eso yo creo que el laicado hoy y la iglesia laical tiene mucha más fuerza de la que aparece, y además se deja oír y sobre todo actúa. Tendría tres notas. La primera, que esa iglesia laical estuviera protagonizada por los laicos, que son mayoría de una parte, y segundo, que el protagonismo responde al bautismo por el que todos los cristianos son iguales. La segunda nota de esta iglesia laical sería una iglesia que está encarnada en el pueblo. Está encarnada en la cultura de cada una de las comunidades donde están insertas, ¿no? En España pues sería la iglesia laical encarnada en Castilla, en Navarra, en Galicia, en Cataluña, en Aragón, en Burgos. Es una iglesia que asume la identidad cultural de los pueblos donde ella vive y la hace suya, de forma que la transmisión del mensaje y la organización se desarrolla conforme a esas categorías, no categorías de otras culturas o categorías romanas o tal, ¿no? Y tercero, una iglesia laical no puede recluirse en la esfera puramente religiosa y espiritual, sino que tiene que ser sensible a los problemas, a las preocupaciones y a las inquietudes del pueblo. Laico viene de laos, que significa pueblo, ¿no? Y de manera especial sensible a los problemas del mundo de la marginación y de la pobreza. Esas tres características son las que, a mi juicio, definen perfectamente lo que puede ser o lo que debe ser la utopía de una iglesia laical. Pues muchas gracias.